Buenos días, jóvenes. Estamos en el curso de Historia del Perú. El día de hoy vamos a trabajar el Tahuantinsuyo, pero la segunda parte. Y en esta oportunidad vamos a ver la moral y las leyes, la educación, el arte y la religión inca. Estamos en segundo de secundaria y tu profesora que te acompaña, la licenciada Graciela Sánchez Garay. El día de hoy tampoco van a utilizar su libro virtual, ¿ya? Es un temita que eh, es un módulo que estamos poniendo muy aparte, ¿sí? No está dentro de los libros. Entonces, el día de hoy, descansa tu tabletita, ¿sí? Iniciamos. La moral incaica. La conducta de la población estaba orientada por la moral, que era el resultante de la tradición popular, las imposiciones de la clase gobernante impartidas desde la infancia a través de la educación familiar y espontánea. La moral tenía la finalidad de vivir en paz, en orden, obediencia, laboriosidad, veracidad y respeto a la población. Esto, a la llegada de los conquistadores españoles, le causó admiración, puesto que ellos venían ya de una sociedad corrupta. Los deberes y obligaciones de la población estuvieron resumidos en un sencillo código o moral que se basaba en el buen ejemplo y en la práctica de las máximas morales, el amaquella, amasúa y el amayuya. Amaquella, no seas ocioso. En el imperio no había ociosos. La ociosidad se castigaba. ¿Con qué? Ah, ya te escuché. Sí, tú, amigo que me estás... La ociosidad se castigaba con latigazos o con tareas que el Inca imponía. De repente se le antojaba allá. Tú por ocioso, solito vas a ir a trenzar, ¿no? El ichu para los puentes. Pues tenía que hacerlo. El amasúa, no seas ladrón. En el imperio no hubo ladrones y pobre de aquel que, que hurte, que robe algo, iba desde azot. Si era algo simple, lo azotaban, duro lo azotaban, o podían matarlo a pedradas, ¿ya? Y el amayuya, no seas mentiroso. No, en el incanato no hubo mentira, todo era legal, honesto. Al mentiroso también se le castigaba, ¿ya? Pero de estas tres máximas se desprendían otras, ¿no? Como por ejemplo, sé muy bueno, sé amable, sé trabajador, sé respetuoso, ¿sí? Muy bien. Hoy en día, ¿cuántas leyes tenemos? ¿Cumplen? Uy, uy, uy. Veamos ahora la educación incaica. De acuerdo a la organización social, que era dividida en clases, ¿verdad? La educación también era clasista y de privilegio. Su finalidad era capacitar a la nobleza para el gobierno por parte del Estado. Y por otro lado, aseguraba la obediencia y sumisión del pueblo bajo la responsabilidad de la familia. ¿Ya? Por lo tanto, la educación fue clasista a sistemática. Se dice que el Inca Roca, ¿quién lo dice? Uno de los cronistas, ¿ya? Que ha estudiado la vida de los incas. Inca Roca dijo lo siguiente: no hay que enseñar a la gente humilde lo que solo debe ser sabido por los poderosos, para que gente baja no se eleven ni se ensorbebezcan, que el mandar y gobernar no es de los plebeyos. Bien, con esta frase rápidamente nos damos cuenta que la educación era dirigida únicamente para los hijos de los nobles. ¿Y los hijos del pueblo se educaban? Sí, también se educaban, pero su educación era espontánea y sus profesores eran sus padres. Día a día se iban educando. Dice en el cuadro, ¿no? La educación incaica era clasista, solo recibían educación los hijos de la nobleza.
Era moralista porque estaba basada en los principios, ¿no? Morales, en el Amazúa, Mayuya y Amaque. La educación formal se daba en el Yachayhuasi. Era exclusivo para los hijos de la nobleza, era rigurosa y planificada. Y la educación informal se impartía en el hogar, en la casa. Era para el pueblo y era espontáneo. Pregunta, ustedes jóvenes, ¿qué tipo de educación llevan? ¿Formal o informal? Ah, muy bien, su educación es formal. ¿Cómo era la educación formal? Ya de la que nos vamos a ocupar. La informal, jovencitos, estaba dirigido por sus padres. El papá enseñaba a los varones. ¿Qué enseñaba? A trabajar la tierra, a labrar, a obedecer, a agachar la cabeza cada que estaba frente al Inca. Y la mamá enseñaba a las mujeres. ¿A qué enseñaba? A tejer, a lavar, a bordar, a cantar, a cosechar, a obedecer al varón, etcétera. ¿Ya? Ahora, la educación formal estaba orientada a atender únicamente a los hijos de la nobleza. Fue impartida por los amautas, que eran los profesores llamados hombres sabios. Asistían a los yachayhuasis. Yachayhuasi es una palabra quechua que significa casa del saber. El objetivo era capacitar a los futuros gobernantes. ¿Sí? ¿Qué era el yachayhuasi? Dice, eh, significaba casa del saber. Era un palacio que estaba construido especialmente en el Cusco. Ahí vivían los amautas y donde impartían educación a los jóvenes nobles que estaban en condición de internado. Esta educación duraba 4 años a más y los cursos que se impartían era lengua o idioma como principio de unidad imperial. ¿Qué lengua? El runa simi, el quechua. Se impartía ciencia, religión y moral que orientará y normará su futuro comportamiento. Los quipus y todo lo relacionado con la estadística de la producción, la construcción y las necesidades. También estudiaban historia, resaltando los hechos de los incas, la superioridad de su pueblo. Y también estudiaban oratoria. Oratoria era poder hablar, dirigir. Retórica, recitar, ¿no? Y el adiestramiento militar. Los agliahuasis significaba casa de las escogidas. Aquí solo acudían para su formación las hijas. En el Yachayhuasi solo varones y en el Agliahuasi solo mujeres. Las maestras eran las mamaconas o mamacunas, de repente encuentran mamacunas. Había un Agliahuasi en el Cusco que era el principal y allí se preparaba para ser vírgenes del sol y las labores propias de las princesas o de las futuras esposas de los funcionarios reales. Sin embargo, los agliahuasis de las provincias eran centros artesanales u hospedajes imperiales, destinadas a las mujeres más bellas y hábiles en algún arte. Allí se preparaban, por ejemplo, a las jardineras, a las textileras, a las cocineras, a las cantoras, a las chicheras. ¿Ya? Es que las aglias de las provincias eran las sirvientas del Inca. ¿eh? En esa época era un honor ser la sirvienta del Inca, pero para eso tenían que prepararse y su preparación era muy estricta. Ahí en las imágenes les dejo, ¿no? Arriba está un yachayhuasi que era grande, amplio. Debajo está un amauta enseñando a los nobles. Carpetas, no tenían carpetas, se sentaban ahí en el suelo, se sentaban en tronos más adelante. Y las mamaconas, ¿no? En el Agliahuasi. El arte incaico. Veamos ahora el arte incaico.
Los incas sobresalieron en arquitectura. Construyeron fortalezas, templos, palacios, andenes, puentes y caminos. Sus características fue sólida porque utilizaron grandes bloques de piedra. Sencillez, por sus piedras o sus paredes carecían de adornos, ¿no? Los veían innecesarios. Simetría, porque el material utilizado lo encuadraron perfectamente en sus ángulos de unión. Tal vez usaron algún tipo de amalgama o cemento, pero fue tan discreto que no se ve, ¿no? No se ve. Las principales construcciones las tenemos generalmente en el Cusco, ¿no? Que es la capital del Imperio Inca, y está Sacsayhuamán, Ollantaytambo, Coricancha o el Templo del Sol, Piquillacta, Pisa, Tambomachay, Choquequirao, los baños del Inca que están en Cajamarca, y la arquitectura más impresionante es la fortaleza o la ciudadela de Machu Picchu, ¿no? Ahí la tenemos, que a la vez es patrimonio no solo del Perú, ahora es patrimonio de la humanidad, de todo el mundo, ¿sí? La cerámica. La cerámica fue práctica y utilitaria. Los incas superaron en cantidad, mas no en calidad, a las culturas pre-incas. Y estas cerámicas la dividieron en dos. Una fue la cerámica de uso común, que estuvo representado por ollas, cántaros o los aríbalos, bateas, chombas, tinajas, etc., en cuya confección se confunde la tecnología inca con la de cada lugar, ¿no? Llámese de Nazca, de los Paracas, de los Chimús, etc. Y la otra parte de la cerámica era la mágico-religioso. Esta era de mejor calidad y se manifiesta en la forma pura del estilo inca, que se caracteriza por el equilibrio en la decoración con figuras geométricas. La cerámica más representativa de los incas fueron los queros y los aríbalos. Ahí tenemos, ¿no? El aríbalo era una especie de chomba o de cántaro donde hacían macerar la chicha, ¿no? Cuello largo, con una punta en la base y algo cónica. Y el quero, que era el vaso ceremonial, ¿no? Que era utilizado únicamente en las ceremonias religiosas y solo podía utilizarlo el inca. Este vaso era de cerámica, de madera o de metal. En la textilería tuvo un carácter religioso, social y económico. Utilizaron como materiales la lana, el algodón, las plumas y otras fibras naturales. No lograron superar a los nazcas, mucho menos a los paracas. Y también la textilería la dividieron en dos: los tejidos para el pueblo, que eran hechos en el hogar, ¿no? Y eran las ligias, los ponchos, los vestidos. Emplearon para su confección la lana de llama y alpaca. Y estaba el tejido para la nobleza. Lo hacían en los ajiahuasis u obrajes. Los encargados eran los artesanos especializados. Ellos utilizaron lana de alpaca y de vicuña. Este tipo de tejido era dirigido desde el Inca hasta toda la nobleza. Ahí tenemos una muestrita de la textilería inca, ¿no? Nuestras ligias, nuestras mantas. La religión inca. La religión incaica fue politeísta, quiere decir que tuvieron varios dioses, dado que en el imperio inca estaba conformada por muchas naciones o etnias que fueron conquistando, donde existían una gran cantidad de dioses andinos. La religión de los incas trataba de estar en armonía siempre con la naturaleza. Divinizaban a cada aspecto de su ambiente, ya sea del cosmos o ya sea de lo que de la tierra, ¿no? Por ejemplo, una montaña, el puma, la serpiente. Esta cosmovisión andina estaba dividida en tres mundos: el mundo Anampacha, que era la parte o la tierra de arriba, que estaba habitado por el sol, la luna, las estrellas, que también eran dioses; Caipacha, que era la tierra de aquí, ¿no?
estaba habitado por los seres vivos, animales y plantas. Y el Urim-Pacha, que era la tierra de abajo o mundo de abajo, que estaba habitado por los muertos, los gérmenes, las bacterias, los gusanos. Características de la religión inca. La religión inca fue politeísta, es decir, tenían la creencia y adoración a varios dioses. Fue panteísta, es decir, tuvieron como dioses a seres del mundo natural, como ríos, lagos, lagunas, montañas, la lluvia, los animales, etc. Y fue heliólatra, porque su adoración giraba en torno a una creencia principal que era el sol. Ahora veamos los dioses los dioses del Imperio Inca. Estos dioses estuvieron divididos en dioses principales y dioses secundarios. También habían dioses familiares. Ya, entonces, entre los dioses principales estaba Viracocha o Huiracocha, que es el dios de las varas, creador de toda la civilización. ¿Sí? Ahí en las imágenes tenemos el dios de las varas, creador del mundo inca. ¿Ya? El Inti o el sol, que era el hijo de Viracocha y a quien mandó a gobernar, ¿no? Cada inca era uno de sus hijos que tenía la misión de gobernar a su pueblo. Y Pachamama, que era la madre tierra. Dentro de los dioses secundarios tenemos a la Quilla, que era la luna. La luna era esposa y hermana del Inti. Coilur era estrella, era el hijo de la Quilla y el Inti, del sol y de la luna. Illapa era el rayo y era el dios del fuego. Cochamama era la madre agua, ¿no? La diosa protectora de los pescadores. Mamasara era madre del maíz, era la que daba alimentos. Pariacaca era el dios de las lluvias. Se invocaba a este dios cada que había una sequía. También había el Supay, que era el dios del inframundo, ¿no? Era el amo y señor de los muertos. Y teníamos otros dioses como por ejemplo Pachacamá, que era el dios únicamente de la costa. Luego tenemos a Maru, que es la serpiente, ¿no? El puma, ¿no? Y algunos fenómenos también, el arco iris, etc. Muy bien, jovencitos, entonces hemos llegado al final de este interesante tema, ¿no? De lo nuestro. ¿Ya? Vas a realizar ahora el resumen de este tema utilizando únicamente las diapositivas, el material que te he presentado, o en todo caso puedes utilizar algún texto de segundo de secundaria donde se encuentren estos temas. ¿Sí? Actividad número 2, vas a pegar imágenes relacionados con el tema. Muchas gracias, jóvenes, por tu atención. Espero pronto tu cuadernito para revisarlo.